Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es YouEra YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos otro día más con las noticias más importantes de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Y traemos unas cositas bastante interesantes esta semana. Ya sé que toda la semana estáis ahí, a piñón, nos lo agradecemos mucho. Y esta semanita traemos cosas muy importantes. Algunas tienen que ver con Dragon Ball, con la serie animada, con algunas de las cosas que nos tienen preparadas para este 2024. Así que bueno, bastante contentos, con ganas de darle candela y anunciaros que estamos preparando con Tai, con el señor Tai, de aquí le mandamos un abrazo enorme, una serie nueva que os va a encantar. No voy a decir nada, pero si funciona, ya veréis, os va a molar un puñado. Así que nada, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Antes, eso sí, recordaos que estamos con la tienda esfantasia.es, la cual nos patrocina lo que son las cartas de Final Fantasy TCG, y que a ver si hacemos un unboxing nuevo, desde aquí la tiramos, jeje. Así que nada, pero recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, y que dejáis el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Madre que me ahogo. Y ahora sí vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y vamos a comenzar con Dragon Ball Legends. Sí, ha habido un aniversario nuevo, ¿de acuerdo? En el cual nos han mostrado las siguientes novedades que nos van a traer. Y es que han anunciado que van a traer muchos personajes de Dragon Ball GT. La verdad es que todos esperábamos que nos dijeran algún anuncio, pues como que iban a meter, por ejemplo, a Vegeta Ultra Ego o alguna cosa así. Después del Goku Ultra Instinto perfeccionado ahí con la leche, pues esperábamos un Vegeta que estuviera a la altura. Pero no va a tocar esperar. Así que nos ha anunciado un Goku de GT, que no está mal, Pan, Jiru y Trunks también en un ataque combinado, pero nada del otro mundo. O sea, un evento que nos tienen ahí para, yo creo que es relleno más bien, a lo que le guste GT pues fantástico, pero a los que no, pues ahora nos tenemos que aguantar. Así que poquito más de Dragon Ball Legends. Y en cuanto a Dragon Ball, tenemos el 28 de enero, es decir, en unos días ya tenemos, en una semana más o menos, tenemos noticias nuevas. Y es que el próximo 28 de enero, a eso de las 3:30 de madrugada en España, no sé qué hora será en el resto, en LATAM y tal, se desvelarán más detalles de Dragon Ball Daima en el evento de Dragon Ball Games Battle Hour, el cual tenemos mucha ganas de ver porque nos van a desvelar bastantes cositas. Seguramente se rumorea también que hablen de lo que es la fecha de salida del Sparking Zero. Así que bueno, estaremos atentos el 28 de madrugada a ver qué es lo que nos cuentan. Y ahora sí vamos a hablar de Dragon Ball Online. Esta semana traemos cositas, pocas pero intensas. Para empezar, como Baby Yoda, que es pequeñito pero intenso. Vamos a empezar con Dragon Ball Online Magic, el cual nos han enseñado que tienen un upgrade rediseñado y está ya funcionando el Change Appearance, es decir, la apariencia, el cambio de apariencia a través de un ítem, lo cual mola porque si os cansáis de vuestra apariencia normal, pues que sepáis que en Dragon Ball Online Magic, en cualquier momento del juego con ese ítem, que entiendo será por cash, podéis cambiar la apariencia a la que queráis, está muy bien. En cuanto a Super Dragon Ball Online, que hace tiempo que no hablábamos de ellos, están trabajando en más diseños y también en la banda sonora que nos están mostrando, la cual está súper bien. O sea que siguen ahí poquito a poco. Lo que pasa es que nos han dicho que van lento, pero seguro, como un abuelillo. Así que en una cuesta arriba. Así que nada, pues ahí están, poquito a poco. Y ahora vamos a las gordas. En cuanto a Unlimited, están hablando de nuevas skills, atentos. Porque por el momento las habilidades de todas las clases fueron creadas solo habilidades de daño. Esto hará que sea más fácil para aquellos que tienen la doble clase, ¿vale? La dual class, la doble clase. Será más fácil utilizarlas, ya que no van a necesitar el arma secundaria para usarlas. Estamos hablando de que vais a poder utilizar las dobles clases sin tener que cambiar de segunda arma, de subweapon, porque serán de ataque. Y con el tiempo van a agregar buff y pasivos también. También quieren crear las artes para los nuevos iconos y después tendrán ya una actualización grande. Creen que tomará más de un día terminar esto. Y también quieren implementar algunas sugerencias de los jugadores, ¿vale? O sea que escuchan al público. Les está costando un poquito meter las habilidades en el orden de las esferas, pero parece que va progresando. Así que en máximo 2 días, nos dijeron más o menos 2 o 3 días, pues lo van a culminar, lo cual está bastante bien. Ya sabemos que un límite ahora mismo está metiéndole mucha caña. Y bueno, ¿qué deciros? Pues en cuanto a Galaxy, atentos a lo que nos trae Galaxy, porque ya hablamos la semana pasada de lo que sería el evento Scramble, y nos han mostrado un mapa PvP nuevo que mola un puñado, que es así como nevado y que tiene bastante buena pinta. La escala es brutal, es muy tocha. Aparte de que nos han enseñado también lo que sería, y esto es la bomba, efectos, ¿vale? Auras, pero para las armas. Y son unos efectos bastante guapos. Están avanzando con el testeo de las armas, ¿vale?
y serán como skins para diferentes armas, ¿vale? El Scramble ya ha sido lanzado, ya están ahí con las bolas de Scramble y están ahí dándose de leches. Pero bueno, están trabajando en ello. Las novedades, pues una caja dorada Golden Box que te da los stats al máximo. Atentos, una Golden Box, que eso está muy bien. Las segundas transformaciones que las podréis pedir con las bolas de Scramble, ya no tendréis que hacer todo el rollo, sino que con las bolas de Scramble podéis pedir las segundas transformaciones. Los buffs de Ginjo, ropa y armadura y accesorios de nivel 75 y todo esto. Así que bueno, muy contentos con Galaxy. Y bueno, pues poquito más. Hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Ya hemos dicho que iba a ser corto, pero intenso. Atentos, porque en cuanto Tai vuelva de vacaciones vamos a darle candela a la nueva serie y os va a molar, os lo aseguro. Si os mola Dragon Ball, os va a encantar. Así que nada, si os mola el vídeo y lo estás viendo este canal por primera vez, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita. Y nos vemos esta semanita, esperemos ya con la nueva serie que vamos a hacer con Tai. Ya veréis, os va a encantar. Un saludete, chao chao.